Dios les bendiga, amada Iglesia del Señor. Vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel y nos encontramos en el último tramo del capítulo 11 para, ya la próxima semana arrancar con el capítulo 12, que es el último capítulo de este libro. Pero hoy vamos a estudiar, vamos a analizar la enseñanza bíblica de Daniel, capítulo 11, versículos 36 al 45. Y cuando llegamos a esta altura de la enseñanza bíblica, ¿no? Desde el capítulo 36, parecería como que la visión seguiría hablando de Antíoco IV, pero no. La profecía nos va a trasladar hacia el futuro, hacia el final del tiempo. ¿Sí? ¿Para qué? Para hablarnos directamente del anticristo. Ya no del prototipo, ya no de la representación, sino específicamente del anticristo. Por lo tanto, a partir de este momento, esto que ha sido característico en este pasaje, donde hay una rigurosidad de la profecía, que luego vemos que se cumple perfectamente y que la historia así lo acredita, ahora se traslada la visión al final del tiempo, al final de los tiempos. Y directamente comienza a referirse respecto a este gobernante del tiempo final. Hasta aquí hemos estudiado lo que fue un preludio, un anticipo de este gobernante del tiempo final en Antíoco IV. Hemos visto las características que tendrá este personaje de quien hoy vamos a hablar directamente, pero en Antíoco IV hemos visto características que se desarrollarán en el anticristo, pero por supuesto de peor manera que en Antíoco IV. Hemos visto, por ejemplo, el odio hacia Dios y hacia su pueblo de quien representa al anticristo, Antíoco IV. Hemos visto su soberbia, su desafío a la misma persona de Dios, sus engaños, sus maquinaciones, su iniquidad, su profanación del templo de Dios. Todas estas cosas caracterizaron a Antíoco Epifanes, que son cosas que se repetirán significativamente en el anticristo, pero como bien lo acabo de decir, ahora la profecía nos va a trasladar al tiempo final y va a hablar directamente respecto al anticristo. Y hemos hablado ya del anticristo, ¿no? Hemos hablado en este mismo libro y lo hemos asociado a aquel cuerno pequeño del capítulo 7 que ya hemos estudiado. También nos hemos referido al anticristo en el Nuevo Testamento. Pablo, en 2 Tesalonicenses, donde nos señala al anticristo como el hombre de pecado. Y también el Apocalipsis, cuando habla de la bestia que surge del mar, en Apocalipsis 13, se refieren ambos, los tres que recién he manifestado, se refieren a el anticristo, ¿sí? Tanto Pablo como Juan, como Daniel, todos asocian sus enseñanzas, sus profecías al anticristo. Bien, ahora
Anticristo es un personaje que ha ido apareciendo sucesivamente a lo largo de la Escritura, no porque sea alguien de mucho interés, ¿no? Sino porque es un factor importante dentro de la lucha espiritual que el pueblo de Dios mantiene con el reino de las tinieblas. Es por eso que tenemos que hablar de él. En lo personal, a mí no me agrada de ninguna manera hablar del anticristo. Preferiría hablar siempre de nuestro Señor y Dios, pero es necesario referirnos a él, conocer con qué finalidad. Algunos se preguntará, bueno, para estar apercibidos y preparados para aquello que va a venir, ¿no? Porque lo que va a venir será duro y debemos estar preparados. Así que es necesario conocer a este personaje por este motivo, ¿no? Así que desde Daniel capítulo 11, versículos 36 al 45, hay un cambio dramático en el foco de esta profecía y el personaje del que habla anterior al versículo 36, por supuesto ya lo hemos estudiado, es Antíoco Epifanes, pero desde el versículo 36 parece referirse a otra persona, no ya a Antíoco Epifanes. Entonces, ahora, de repente, cuando uno comienza a leer de manera seguida, ¿no? Desde el versículo 21 hasta el 35, todos los hechos históricos coinciden con la profecía, pero desde el versículo 36 en adelante ya no coinciden los hechos históricos. Una de las cosas por la cual nosotros sabemos que no se está refiriendo al mismo personaje es eso, que ya no coinciden los hechos históricos, pero no es lo único, amados hermanos, porque hay muchas cosas que ahora las vamos a estudiar que nos da la pauta y la seguridad de que no se está refiriendo ya más a este personaje de Antíoco IV, sino que se refieren directamente al anticristo. Hay varias cosas, hermanos, que a nosotros no nos parecen, no son dificultosas respecto a la profecía, pero hay otras que sí. Por ejemplo, las profecías que ya se cumplieron no son tan dificultosas de entender cuando incluimos a la historia, ¿no? Es como que empezamos a tener un amplio panorama de conocimiento, ¿no? Y nos podemos dar cuenta de muchas cosas que para Daniel estaban como vedadas o eran un tanto enigmáticas. Y el propio Daniel lo dice, porque si vamos a Daniel 12:8, miren lo que dice: y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Después de haber relatado toda esta visión, de haber escrito toda esta visión, aún Daniel estaba sin comprender muchas cosas. ¿Por qué? Porque todavía no se habían cumplido. Para nosotros es mucho más fácil entender las cosas que ya se cumplieron, pero hay un tramo de la visión que no se cumplió, que es la del tiempo final, la del anticristo. Y bueno, nos va a acontecer lo que le aconteció a Daniel. Hay cosas que vamos a entender y cosas que tal vez sean de difícil comprensión, así como le sucedió a Daniel. Ahora yo quisiera arrancar, digamos,
por decir de alguna manera, este estudio, iniciar, ¿no? Este estudio, leyendo el versículo 36. Daniel, capítulo 11, versículo 36. Dice así: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Bueno, habla de un rey que se enorgullecerá, se engrandecerá, sobre todo Dios, dice, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Esto nos habla, hermanos queridos, de que el tiempo establecido para este personaje, a quien nosotros identificamos aquí como el anticristo, tiene un tiempo de caducidad, tiene un tiempo determinado. Él hará lo que Dios le va a permitir hacer en el tiempo que Dios lo determine, ¿no? Él podrá hacer su voluntad hasta el tiempo que Dios diga basta, ¿no? Porque el soberano y todopoderoso es nuestro Dios, y eso es lo que nos debe dar tranquilidad a nosotros. Noten que el texto, o sea, los versículos que venimos estudiando la semana pasada, inician hablando de Antíoco, pero este personaje que radicalmente ya cambia el foco de esta visión, este personaje va mucho más allá de lo que fue Antíoco IV, Antíoco IV Epifanes, porque Antíoco tomó el sobrenombre Epifanes, que significa Dios manifestado, pero este personaje sin duda va a ir mucho más allá, porque será un rey completamente independiente, no estará sujeto a ningún tipo de autoridad, sino a sí mismo, exclusivamente a sí mismo, implicando que nadie podrá ponerle una resistencia significativa. Recuerden que Antíoco IV no era totalmente independiente. Él, cuando quiso tomar Egipto, conquistar Egipto, fue detenido por Roma. O sea, se le impidió las 2 veces que quiso conquistar Egipto. Es decir, que no nos estamos refiriendo, la visión no se está refiriendo al mismo personaje. Ya no es Antíoco. Es más, dice que se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. O sea, él no respetará a ningún Dios. O sea, vamos a marcar las diferencias de este personaje con Antíoco, ¿no? Este personaje que ahora ingresa en la visión. Noten ustedes que Antíoco sí respetaba y adoraba al Dios de sus padres, a Zeus. Pero miren lo que dice aquí en el versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Entonces aquí ya no está refiriéndose al mismo personaje, este es otro. Hermanos, dice aquí que mantendrá una actitud desafiante contra el Dios de los cielos, porque dice que hablará blasfemias contra él, contra el Dios de los dioses hablará maravillas. A ver,
Esta expresión significa que hablará cosas sorprendentes, cosas monstruosas que causarán el asombro de todos los que lo escuchen. Es decir, la insolencia de este hombre no tendrá límites con tal de hacer que los hombres menosprecien a Dios. Él no tendrá reparos en proferir las más horribles blasfemias contra Dios, hermanos. Fíjense lo que dice la Biblia respecto a este personaje vil en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. 2 Tesalonicenses 2, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Tremendo, hermanos, hablará palabras contra el Altísimo. Hablará cosas monstruosas contra el Altísimo. Y saben que el libro de Apocalipsis también nos dice que conseguirá convencer al mundo de que se le debe adorar como si fuera un Dios. Y para esto va a recibir la ayuda del falso profeta, que va a ser aquella persona que va a hacer la labor propagandística a favor del anticristo. Y esto, bueno, lo vemos en Apocalipsis capítulo 13. Allí está manifestado que el falso profeta, esta será su labor, ¿no? Una labor propagandística a favor de este personaje siniestro, para que el mundo se someta a adorar al anticristo. Entonces, mis amados hermanos, aquí en el versículo 36 nos habla de que este rey seguirá prosperando, ¿sí?, hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá, ¿no? O sea, bien lo dije y lo repito, su gobierno, el gobierno de este rey, tiene fecha de caducidad y ha sido puesta por Dios mismo, está determinado, ¿no? Es decir que finalmente el juicio venidero sobre el anticristo llegará, el fin de este personaje en su carrera terminará en el tiempo asignado por el Dios soberano. Y eso es lo que nos debe dar a nosotros tranquilidad frente a cualquier situación traumática, frente a cualquier situación de persecución, de hostigamiento que se levante contra nosotros cuando esto comience a suceder. Del Dios de sus padres, dice, no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Es decir, que no mostrará ningún tipo de respeto hacia ninguna religión, hacia ninguna herencia religiosa. Algunos dicen, el anticristo es el Papa. Bueno, es una conjetura bastante errada que tienen algunos, porque de ninguna manera puede ser el Papa, porque el Papa católico sí se somete a una religión. Este ser siniestro no respetará religión alguna, simplemente exigirá adoración a sí mismo. Así que esto es algo que nosotros lo debemos tener en cuenta. Dejará de lado todas las religiones oficiales, todas las religiones organizadas, para instituir él mismo una propia religión centrada en sí mismo. Y este personaje, que también nos habla el libro de Apocalipsis, recibirá su poder del mismo Satanás. Por eso no respeta ninguna religión. Ahora, en este sentido, queda corto, queda muy pequeño Antíoco IV, porque
Antíoco IV no llega a hacer esto. Él en verdad tenía poder, él quería ser adorado como un dios, pero él nunca rechazó la religión de sus padres. Él adoraba a Zeus. Es decir, ya no está la visión hablando del mismo personaje, está hablando de otro personaje. Ya no se refiere más la visión a Antíoco IV. Hermanos queridos, estamos hablando de otro personaje. ¿Por qué? Porque este personaje que se presenta en estos versículos va mucho más lejos. También dice que se desvinculará de cualquier lazo humano. Dice, del amor de las mujeres no hará caso, ¿no? A la mujer se nos suele llamar como el sexo débil, ¿no? Se la señala a la mujer, ¿no? Como mucho más sensible que el hombre, pero dice que este ser siniestro no cultivará ni la piedad ni la humanidad, se desvinculará de cualquier lazo humano. Será un hombre cruel, sanguinario, sin afecto natural, desprovisto de compasión, desprovisto de bondad, desprovisto de sensibilidad humana. Por eso hace mención de que ni del amor de las mujeres hará caso. Se desvinculará de toda sensibilidad humana. No respetará a Dios alguno, porque sobre todo dice que se engrandecerá. El anticristo será un hombre insolente, un hombre blasfemo. Este será un personaje terrible, hermanos, terrible. Y bien lo dice aquí, no hará caso de ninguna religión, no hará caso de ninguna religión. Y yo no sé quién será el anticristo, hermanos, pero no nos olvidemos de lo que dice aquí, que él no hará caso a ninguna religión establecida, no hará caso a la religión de sus padres. Él es libre de cualquier religión establecida, y esto hay que tenerlo en cuenta antes de empezar a conjeturar, a empezar a emitir opiniones, porque claramente dice que este hombre no hará caso a la religión de sus padres, no hará caso a ninguna religión de sus antecesores. Así que, hermanos, hay otra cosa que nos dice, vamos a seguir leyendo, si no hará caso a ninguna religión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hará? Leamos Daniel capítulo 11, versículos 38 y 39. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Parece que va a invertir un dineral, ¿no? Para este Dios a quien él adora, que ahora vamos a especificar, vamos a hablar directamente de esto. Dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. ¿Cuál es la nueva religión de este ser siniestro? Dice aquí que honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. ¿Por qué Dios que sus padres no conocieron? ¿Saben que aún los romanos, antes de ir a la guerra, consultaban, pedían a sus dioses para que los favorecieran, ¿sí? De alguna manera se apoyaban en sus dioses falsos y paganos, nunca desconocieron eso. Pero este hombre dice que honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Bueno, Dios de las fortalezas puede decir varias cosas. Seguramente, hermanos, promoverá la fuerza militar y hará de la guerra un Dios. El Dios del anticristo será la fuerza, la violencia. El anticristo sustituirá la religión por la guerra, la cual apoyará con todo lo que él tiene, porque aquí dice que gastará un dineral, invertirá un dineral para hacerse, ¿no?, de todos
de todas las armas bélicas posible, ¿sí? Invertirá un dineral en arsenal bélico, claramente lo dice aquí, lo honrará con oro, plata, piedras preciosas, con cosas de gran precio. Este será su Dios, hermanos. Este será su Dios. La guerra, hermanos, la guerra. Él de ninguna manera se someterá a ninguna de las religiones que nosotros conocemos hoy en día. Su Dios será la guerra. Él invertirá muchísimo dinero en arsenal bélico. Hermanos. Y esto es justamente lo que yo decía, ¿no? Está honrando a un Dios que sus padres no conocieron, porque aún, hermanos, los romanos, antes de salir a la guerra, ellos clamaban, pedían a sus dioses para que los favorecieran. Entonces, hermanos, noten ustedes que este personaje aquí descrito en esta profecía se cree tan autosuficiente, tan seguro de la eficacia de su maquinaria bélica, que considera absurdo invocar la ayuda de Dios. Por eso es que dice que honrará al Dios de las fortalezas, ¿no? Pero también podríamos verlo a este que dice que honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. También podríamos verlo como que honrará a un Dios que personalice el poder, o adorará realmente a la fuente de su poder, que no es otra que Satanás. Dice que Satanás es aquel que le dará poder. Pero en todo caso, hermanos, habrá grandes sacrificios para la actividad militar, y esto lo tenemos que tener en cuenta, hermanos, para poder identificar a este personaje a quien la Biblia señala como el anticristo. Y con este Dios extraño, no conocido antes por sus padres, porque aún, hermanos, las civilizaciones salvajes en la antigüedad siempre recurrían a sus dioses, por eso dice no conocido antes. Dice que conquistará lugares inimaginables. Claramente dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, es decir, inquebrantables, invencibles. ¿Y qué sucederá? Ganará gran sumisión, ganará gran admiración y otorgará favores. Dice que colmará de honores a los que reconozcan, aquellos que lo reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Esta es la manera en la cual él conseguirá grandes reconocimientos, y por medio de regalos, por medio de sobornos, se ganará el favor de otros. Una táctica que fue utilizada primeramente por Antíoco IV, pero que se enfatiza en este personaje que será aún más terrible que el que hemos estudiado de Antíoco IV Epifanes. Así que, hermanos, ahora vamos a seguir leyendo los versículos 40 al 45, porque comienza a hablarnos aquí en la visión respecto a el rey del norte. Y cuando empieza a hablar del rey del norte, es como que los personajes están un poco confusos, ¿no? Como que están entremezclados. Pero no, hermanos. Como les dije, Antíoco Epifanes es el prototipo, es la prefigura, y se lo señalaba antes de que apareciera en la historia, en la profecía, se lo señalaba como el rey del norte. Por lo que ahora, al referirse al rey del norte, y hablando respecto a que, o sea, se nos traslada al tiempo final. ¿Por qué? Porque en el hebreo, aquí la Reina Valera fue traducido de otra manera, pero si vamos al original, en hebreo, dice, nos habla del tiempo final, hermanos. Eso lo pueden, no sé,
pueden googlearlo si no tienen. Yo tengo la Biblia del hebreo al griego y allí pude corroborar. Ustedes lo pueden corroborar si la tienen y si no, lo pueden googlear. ¿Cómo se escribió en el original, en hebreo? ¿Cómo está escrito en el original en hebreo? Vamos a leer Daniel 11:40. Dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. ¿Con quién? Con el rey del norte, lo dice. Y el rey del norte se levantará contra él, o sea, contra el rey del sur, como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, o sea, por los países, e inundará y pasará, ¿no? O sea, hará su voluntad. No habrá quien lo detenga. Hermanos, Antíoco sí había quien lo detuviera, Roma, cuando quiso conquistar Egipto. Aquí no habrá quien lo detenga, así que no es el mismo personaje, no estamos hablando de los mismos personajes. Como bien les dije en el original, en hebreo, en el versículo 40, literalmente dice, y en el tiempo del fin. Aquí dice, y al cabo del tiempo, no, en el tiempo del fin, nos está trasladando al tiempo del fin. Ya no estamos hablando de Antíoco, estamos hablando del tiempo final. Antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Antes del fin. Nos está trasladando al tiempo final. Así dice en el original, en hebreo. Y en el tiempo del fin peleará el rey del sur contra el rey del norte. Y el rey del norte se precipitará con gran ejército contra el rey del sur como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará en los países e inundará. Obviamente está hablando con un idioma que se utilizaba en el tiempo. Evidentemente no van a entrar con caballos, hermanos. Pero están hablándonos de una gran guerra que se desatará. Al parecer, muchos dicen que este rey del sur lo que representa es un bloque de naciones que se levantan contra el anticristo. Porque es así, hermanos. El anticristo, por supuesto, es un hábil engañador. Es una persona con mucho carisma, una persona que tiene ese don maléfico de engañar, y lo que logrará con la ayuda del falso profeta, que es aquel que hace propaganda de él, logrará el sometimiento de todas las naciones. Hasta un punto en el cual algunas naciones se levantarán contra él. Esto lo podemos ver también en el Apocalipsis. Se levantarán contra él disputándose el poderío mundial. O sea, habrá un tiempo y allí dominará el anticristo. Algunas naciones lograrán escapar de su dominio, pero concluirá esta disputa, esta breve disputa de algunas naciones que se levantarán contra él, concluirá en que volverán a aliarse a él bajo engaños. Es un hombre que, como bien les dije, es muy hábil para engañar, y logrará reunirlos nuevamente a todos estas naciones que en un momento se levantarán contra él. Logrará volver a hacerlas someter bajo su dominio para enfrentarse en la batalla final, que la Biblia, en la Biblia es representada como la batalla de Armagedón, en la cual todas las naciones se enfrentarán con armas bélicas contra el Dios Todopoderoso. Y ahora vamos a leer que concluirá esa batalla, que se la llama Armagedón de manera representativa, tiene toda una historia. Concluirá con que serán destruidos la bestia, el falso profeta
Satanás y todos sus seguidores. Así que, bueno, antes de que suceda esa batalla final, se le levantarán algunas naciones en contra del anticristo, aquí representado como el rey del norte. Y como bien les dije, hermanos, aquí dice de a caballos, ¿no? Que Irán, pero es obvio, hermanos, que en una guerra hoy en día no salen a pelear con caballos, sino que se está usando el lenguaje que se utilizaba en aquellos días, ¿no? Y dice que pasará el anticristo y aplastará a sus enemigos. Y lo que tenemos que tener en cuenta es esto, hermanos. Está haciendo una clara referencia al tiempo del fin. Literalmente dice el hebreo, que es el idioma original en el que se escribió, nos habla del tiempo del fin. Y aquí sugiere que algunos querrán rebelarse contra él, que después es confirmado por también Apocalipsis. Y el rey del sur dice que contenderá con el rey del norte, y debemos recordar, hermanos, que Antíoco IV es la prefigura del anticristo y es representado en la visión como el rey del norte, por lo que aquí el rey del norte se refiere directamente al anticristo en los últimos días de la gran tribulación, al final de todo. Entonces, aquí lo que está anunciando es una gran contienda contra este rey, el anticristo, una gran batalla contra este rey soberbio para disputarse el gobierno mundial. Así que, hermanos, debemos interpretar cada una de estos versículos para que cuando llegue el momento podamos identificar y podamos entender que la palabra de Dios se cumple y que nuestro Dios es soberano y que la batalla, hermanos, la victoria en esta batalla es de nuestro Señor Jesucristo. En Daniel 11:41 dice: entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Bueno, en el Antiguo Testamento Edom, Moab y Amón eran los grandes enemigos del pueblo de Israel, pero aquí se nos señala, hermanos, que aquellos que se levanten contra el anticristo serán ayudados por Dios, por más enemigos que hayan sido del pueblo de Dios. Aquellos que se levanten serán ayudados por Dios. Por eso dice que escaparán, ¿no? Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Y cuando dice entrará a la tierra gloriosa, podemos ver que a pesar de esta rebelión de bloque de naciones, ¿no? Porque es como se lo interpreta este rey del sur, esta rebelión de bloque de naciones paganas contra el anticristo, a pesar de esto, el anticristo no pierde su foco principal, que somos los cristianos, hermanos, que somos el pueblo de Dios, uno redimido de toda lengua, tribu y nación. Porque si bien está en lucha con naciones que se le están rebelando, él no pierde su foco. Claramente nos habla de que entrará a la tierra gloriosa. Y en este caso, la tierra gloriosa es una referencia a la tierra de Palestina, ¿sí? Que la tierra de Palestina es usada simbólicamente aquí en el texto para señalar al Israel espiritual, al Israel del nuevo pacto, a la iglesia de Dios. Ya lo hemos visto en Daniel 7:25, que dice que a los santos del Altísimo quebrantará, ¿no? Entonces, al hacer referencia de que entrará a la tierra gloriosa, es que no perderá su foco. Él seguirá persiguiendo a la iglesia del Señor, a los santos del Altísimo. Ese es su principal objetivo, la iglesia, hermanos. Si bien está también enfrentándose a algunos que quieran rebelarse, algunas naciones que quieran rebelarse contra él, su foco principal es la iglesia. Y la Biblia revela que el anticristo desatará una fiera persecución contra los creyentes, en la que muchos caerán, así como muchos creyentes cayeron con sus vidas por su fidelidad a Dios en los días de Antíoco, hermanos, así también muchos morirán en los días del anticristo. Dios dejó esta palabra aquí para que
nosotros no ignoremos para poder advertir al pueblo de Dios. Pero sin embargo, si bien somos su foco principal, nosotros la iglesia, hay naciones que se levantarán, que se disputarán el poder mundial, y dice que Él arrasará contra todos, pero escaparán algunas naciones, por más que hayan sido en su momento enemigos nuestros, ¿no? Y dice que serán ayudados por Dios, podrán escapar, ¿no? Por eso hace mención de Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. En el Antiguo Testamento, aquellos que lo lean o aquellos que lo conozcan, sabemos muy bien que Edom, Moab y Amón eran los enemigos más conocidos del pueblo de Dios. Y la idea del texto parece ser que estos pueblos mencionados aquí como representantes simbólicos de las naciones, que por tornarse enemigos del anticristo, ellos podrán escapar. Amén. Así que esto es importante, y respecto a lo que yo les estaba hablando, hermanos, esta batalla, esta disputa entre algunas naciones que se van a rebelar en contra del anticristo, lo que anticipa es lo que la Biblia describe como la batalla del Armagedón. Es como un anticipo, ¿no? Comienzan ellos a pelearse con algunas naciones contra el anticristo, pero bueno, después es un anticipo de lo que después sucederá. Después terminan siendo engañadas, vuelven a hacer alianzas con el anticristo, van a enfrentarse a la última batalla en la cual se pretenden enfrentar con instrumentos bélicos contra el Dios de los dioses, el único Dios verdadero. Y yo quisiera que respecto a esto vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículos 14 al 16. Dice así: pues son espíritus de demonios. Bueno, vamos desde el 13. Dice: y vi salir de la boca del dragón, la representación de Satanás, y de la boca de la bestia, la representación del gobierno mundial, y de la boca del falso profeta, quien es aquel que publicitará y que exigirá la adoración, que la adoración sea dirigida hacia el gobernante mundial. Dice que de estos tres, dice, saldrá 3 espíritus inmundos a manera de rana, ¿no? Y miren lo que dice la interpretación, ¿no? Porque obviamente es algo simbólico, a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Claro, eso, o sea, salen de la boca del dragón, de Satanás, de la bestia, del falso profeta, salen de la boca, o sea, ellos utilizan el engaño, la boca, para volver a reunir a todas las naciones para la batalla final. O sea, van a terminar siendo engañadas y van a volver a aliarse a Satanás para esta última batalla contra el Dios de dioses. He aquí, dice el Señor, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, el que está vigilante, por eso nos cuenta todas estas cosas, el que espera, el que guarda sus ropas, dice, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto también es simbólico, nos habla, ¿no?, de nuestra vestimenta espiritual, ¿no?, nuestras vestiduras que deben estar sin mancha, sin arruga. Cómo nosotros podemos mantenernos limpios en nuestras vestiduras, hermanos, a través de la palabra de Dios que nos santifica, a través de la oración que nos mantiene en comunicación y en comunión con Dios. Entonces, amados hermanos, veamos cómo termina, o sea, la batalla de la que está hablando Daniel, que es un enfrentamiento de algunas naciones contra el anticristo, termina con un gran engaño en el cual vuelven a someterse para reunirnos para esta gran batalla, la cual se la representa como la batalla de Armagedón aquí en la Biblia. Pero miren cómo finaliza, miren cómo concluye esta última batalla. Apocalipsis 19, 19 al 21. Miren bien, y vi
a la bestia. Ahí están todos reunidos para hacer con sus armas bélicas. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, estaban todos, habían caído bajo el engaño, ¿no? Por la boca del dragón, de la bestia, del falso profeta, fueron engañados. Y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército, nuestro Señor Jesucristo y sus ángeles. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, o sea, todas las naciones, todos los que no tenían el sello de Dios, sino la marca de la bestia, ¿no? O sea, están identificados con la bestia, sometidos a ese gobierno. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, la batalla concluye con la destrucción de las naciones impías, la bestia y el falso profeta. Y volvamos a Daniel 11, 42 y 43. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Entonces, este rey soberbio no solo perseguirá a la iglesia en su afán por raerla de la tierra, sino que extenderá su mano también sobre otras naciones, otros países, en este tiempo en el cual se nos señala aquí, antes de llegar a la batalla del Armagedón, la última batalla en la cual todas las naciones se van a enfrentar, todas las naciones enemigas de Dios se van a enfrentar contra él y van a terminar siendo destruidas. Pero en este tiempo que señala aquí Daniel, dice que no solamente estará persiguiendo a la iglesia, sino que extenderá su mano también sobre Egipto, sobre Etiopía, sobre Libia, o sea, sobre varias naciones que estarán enfrentándose al anticristo, ¿no? Así que al ser un rey soberbio, lucha contra todo el que se le oponga, aunque haya sido aliado en un momento, ¿no? O sea, nos está hablando de un bloque de naciones, y nos está hablando de algunas naciones que escaparán, ¿sí? Que no estarán en ese momento cumpliendo el objetivo esencial del anticristo, que es perseguir a la iglesia. Entonces, por eso es que serán ayudados en un momento por Dios. Algunos escaparán, a otros aplastará, dice. Así que es importante de que prestemos atención. Y ya para finalizar, Daniel 11, 44 y 45 dice, escuchen bien: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Noten ustedes que este anticristo, este personaje siniestro, si bien va a alcanzar varias victorias, no va a tener paz, porque se va a perseguir, es endeble, sus victorias son endebles, son frágiles, porque no va a tener paz, va a vivir atemorizado, me van a querer quitar el poder, tengo que estar acá, no va a dormir, no va a tener paz. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Va a estar desesperado, va a alcanzar victorias, pero no va a tener paz, no va a poder dormir, y llegará el momento en que no habrá quien lo ayude. Y cuando hace referencia a que plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, hermanos, es de que su objetivo principal somos el pueblo de Dios, la ciudad de Dios, el reino de Dios sobre quien Dios reina. Entonces, a pesar de las importantes victorias que él alcanzará sobre algunos cristianos y sobre varias naciones que se rebelarán, dice que no va a prosperar. Él no se sentirá seguro. No se sentirá seguro. Bien lo dice aquí el texto.
que noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, es decir, no puede descansar a pesar de sus victorias, porque sigue siendo, como bien les dije, victorias frágiles. Hermanos, él va a entrar nuevamente en una campaña militar y lo hará con gran ira. Y en medio de sus victorias el anticristo escuchará rumores alarmantes, probablemente potenciales rebeliones en su dominio, y eso le quitará completamente la paz. No tendrá paz, no tendrá paz. Una vez más destilará su furia contra el pueblo de Dios. Al no tener paz, su odio se va a lanzar con toda su potencia contra el pueblo de Dios, porque claramente dice aquí que plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Hermanos, ¿saben que Jerusalén está situada en los montes de Judea, entre el mar Mediterráneo y la ribera norte del mar Muerto? Y este simbolismo aquí, hermanos, de los mares y el monte glorioso, nos está hablando de Jerusalén, hermanos, y más concretamente al monte donde estaba edificado el templo judío, y nosotros somos el templo de Dios. Lo dice la palabra del Señor, vosotros sois el templo de Dios. Está señalando donde se edificó el templo de Dios, está señalando a Jerusalén, está señalando de que con ira por todo lo que le está sucediendo se desatará cruelmente esa ira contra los cristianos, hermanos. Así que una vez más, Israel es usado aquí como el prototipo de la iglesia de los últimos tiempos. Tal parece, hermanos, que el deseo del anticristo es la eliminación total del pueblo de Dios, pero no podrá lograr sus objetivos. Claramente lo dice así, porque dice que será repentinamente destruido. Lo dice aquí, hermanos, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. El mismo Dios se encargará de detener su carrera. Cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria, en ese momento la iglesia será arrebatada y el Señor matará no solamente a aquel inicuo con el espíritu de su boca, como lo dice 2 Tesalonicenses 2:8. Dice que con el resplandor de su venida, sino que también a todos aquellos que se le unieran, al anticristo, los destruirá a todos, a la bestia, al falso profeta, a los reyes, a las naciones enemigas de Dios y de su pueblo. Y el apóstol Juan nos provee un cuadro bastante descriptivo de esta confrontación final, ¿no? Estamos hablando de la batalla del Armagedón entre el anticristo y sus aliados, con Cristo y sus escogidos. Y quisiera que lo leyéramos, aunque es un poquito, son unos cuantos versículos, pero quisiera que lo leyéramos desde la batalla final, la batalla de Armagedón. Apocalipsis 19, 11 al 21. Dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Todos estos son simbolismos, hermanos. Cuando dice que pisa el lagar del vino del furor, de la ira, nos está hablando que van a ser destruidas completamente estas naciones. Hermanos queridos, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, y carnes de todos, libres
y esclavos pequeños y grandes. Esto es un simbolismo, hermano, no es que van a venir las aves a comer, pero cuando nos habla de comer, ¿recuerdan cuando tenían que entrar a la tierra prometida? Y entonces había un grupo de los que habían ido a mirar la tierra prometida y decían, no, hay muchos, son más grandes que nosotros, y no nos vamos a poder, no vamos a poder vencerlos. Entonces allí Caleb, y otro siervo de Dios que no siguieron a estos 10, dijeron, no, dice, no se preocupen, los comeremos como a pan. Es un simbolismo de que los destruirán, ¿no? Y vi a la bestia, dice, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Claro, ellos están preparados con sus armas bélicas, pensando que así destruirán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y miren lo que pasó. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es aquel que tendrá la victoria en esta confrontación final. Mas llegará a su fin, dice Daniel, y no tendrá quien le ayude. Esta batalla será definitiva porque acabará con él y con todos los enemigos de Dios y de su pueblo. En el libro de Romanos 8:18, miren lo que dice. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todo lo que podamos llegar a atravesar, si es que llegamos vivos en ese tiempo, no es comparable, hermanos. Ninguna tribulación, ningún padecimiento que podamos atravesar como pueblo de Dios es comparable a la gloria venidera que ha de manifestarse en aquel día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde vendrá a redimirnos y donde dice que restaurará todas las cosas como en el principio, hermanos, como en el tiempo de Adán y Eva, antes de que cayeran en la desobediencia. Entonces, hermanos, Cristo, es esto lo que tenemos que tener en claro. Cristo antes de la gloria, ¿no?, a la que ascendió cuando vino aquí por primera vez a esta tierra, antes tuvo que pasar por la cruz. Es decir, primero es la cruz y luego la gloria. Nosotros no podemos invertir el orden de lo que Dios ha establecido. Primero es la cruz, luego la gloria. Dice el libro de Hechos que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones antes de heredar el reino de Dios. O sea, aquel que no esté dispuesto a padecer por Cristo no es digno de heredar el reino de Dios. Entonces es necesario de que podamos entender que debemos estar dispuestos a atravesar cualquier tribulación por amor a Dios. ¿Saben qué, hermanos? Si nos toca atravesar esta experiencia, les aseguro, mis hermanos, con toda la autoridad de la palabra de Dios, que Dios nos dará de su gracia para poder soportarlo. Ya vimos la historia de los macabeos. Era un grupo muy pequeño de judíos que se rebelaron contra Antíoco, contra esta blasfemia que él pretendía que los fieles hicieran contra su propia fe, contra su Dios. Pero los macabeos, un pequeño grupo de fieles, ¿qué hicieron? Dieron sus vidas por su fidelidad a Dios. Ellos no claudicaron. Dios los sostuvo por su gracia. Pero lo cierto, hermanos, es que los cristianos en todas las épocas de la historia han tenido que padecer, hermanos. Han tenido que padecer. Esto no es algo nuevo, hermanos. O sea,
Es necesario pagar un precio por nuestra fidelidad. Es necesario, hermanos, por eso debemos ser valientes. No le temamos a los hombres, más bien temamos a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. No temamos a aquellos que matan el cuerpo, hermanos. Más bien temamos, lo dice la palabra del Señor, reverenciemos, respetemos, honremos al Dios del cielo, aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Deja las excusas para tomar la decisión de convertirte en el hombre y en la mujer que Dios quiere que seas. Alabado sea el nombre del Señor. Si bien, hermanos, los cristianos vamos a sufrir en los días del anticristo, también solo los cristianos vamos a experimentar el consuelo de la gracia de Dios cuando tengamos que atravesar todas esas situaciones. Así que, hermanos queridos, que el Señor los bendiga. Agradezco a Dios por todos los hermanos que nos acompañan día tras día. Sigan cada uno de estos estudios bíblicos para que podamos capacitarnos y prepararnos para lo que vendrá. Que el Señor los bendiga.